El insulto fue tan silencioso que casi no lo percibí. Una voz suave, palabras cortantes, una espada envuelta en un cortés espíritu navideño. De verdad que no entiendo por qué mi hijo se casó contigo, Addison. Judith lo dijo con la misma naturalidad con la que comentaba sobre el centro de mesa. Pero la sala se quedó en silencio. El aire, calentado por el jamón asado y las velas navideñas, de repente se sintió afilado y frío. Mi tenedor flotaba sobre mi plato, las judías verdes resbalando sobre la porcelana sin tocarlas. Judith lucía perfecta como siempre, el cabello arreglado con precisión matemática, el collar de perlas brillando como un recordatorio visible de lo alta que era su posición respecto a todos en esa mesa. Tu postre fue ambicioso, añadió. Quizás el año que viene elijas algo a tu nivel. Había intentado explicarle que el postre era la receta de mi abuela. Un gesto sentimental. Ese fue mi error. Judith se abalanzó sobre la vulnerabilidad como algunos buscan la sal. No fue su comentario lo que me sorprendió. Fue la reacción de Tyler, o mejor dicho, su total ausencia de ella. Siguió cortando el jamón, con la mandíbula apretada por la irritación, y asintió con la cabeza a su madre, a mí. Tyler, susurré, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Oíste lo que dijo? Suspiró, el suspiro de un hombre incomodado. Addison, ¿puedes no empezar algo? Es Navidad. ¿Empezar algo? La palabra se me escapó. Me insultó delante de todos. Al otro lado de la mesa, Judith levantó su copa de vino con la satisfacción de quien acaba de anotar un punto que consideraba merecido. Hay gente que simplemente no gestiona bien las críticas, dijo con los ojos brillantes. Miré a mi alrededor buscando a alguien. Algún testigo que diga que esto no fue normal. Pero todos se comportaron como extras en la obra de Judith. Patricia inspeccionó su servilleta. Bradley le susurró a su esposa. Howard miró fijamente su plato como si la salvación estuviera en el puré de patatas. Eso no fue crítica, dije. Fue crueldad. Tyler finalmente se giró hacia mí. Su mirada no era solo fría. Era extraña. Addison, estás exagerando. Mamá tiene derecho a su opinión. Si no puedes con una cena sencilla sin drama, tal vez deberías salir y tranquilizarte. Algo en mí estalló silenciosamente, decisivamente. No ira, no lágrimas, solo claridad. El silencio no es paz. Había guardado silencio durante años, confundiendo resistencia con armonía. Pero en ese momento, la sonrisa petulante de Judith, la indiferencia escalofriante de Tyler, me mostraron exactamente dónde estaba parado. ¿Quieres que me vaya? Pregunté. Quiero que dejes de sacar las cosas de proporción. Me levanté, dejando mi servilleta con deliberado cuidado. Tienes razón, dije en voz baja. Me iré. La sonrisa de Judith parpadeó. La satisfacción se tiñó de sorpresa como si no hubiera esperado que realmente me pusiera de pie. Recuperé mi abrigo. Tyler me llamó. Addison, vamos. No seas dramática. Pero la fría noche de diciembre afuera parecía más honesta que ese cálido y engañoso comedor. La nieve se arremolinaba bajo las farolas mientras caminaba hacia mi coche, con el aliento enturbiando el aire. No me iba por un insulto. Me iba porque la última ilusión finalmente se había resquebrajado. El silencio no es paz, es rendición, y yo ya no me rendiría más. Addison cree entender la traición, pero una herida anterior, una que nunca supo que existía, está a punto de aflorar y cambiarlo todo. Me registré en un hotel modesto cerca del paseo marítimo, el tipo de lugar destinado a escalas o escapadas tranquilas. La calefacción zumbaba, el edredón floral rascaba levemente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí espacio a mi alrededor. Espacio para respirar. El mantra resonó. El silencio no es paz. Me senté en el borde de la cama repasando la escena de la cena. Pero entonces, como una cortina que se descorre, vi los momentos anteriores de otra manera. Los sutiles cambios después de casarnos. Las sugerencias que Tyler hizo que sonaban a peticiones pero se sentían como reglas. La forma en que siempre decía que yo era demasiado sensible, demasiado literal, demasiado emocional. Pero la traición que creí culminar en la cena ni siquiera había sido el principio. Mi teléfono vibró. Era Brooke. Contesté y, en cuanto oyó mi voz, dijo, Addison, ¿qué pasó? La pregunta me despertó algo. Se lo conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Luego, con una vacilación que no comprendí al instante, dijo, hay algo que no te conté, algo que debería haberte contado. Se me aceleró el pulso. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de Elena, la amiga del primo de Tyler? ¿La que conociste una vez en la barbacoa?
Recordaba vagamente su cálida sonrisa, sus ojos observadores. Me dijo algo hace meses. Continuó Brooke. No supe cómo sacarlo a colación entonces. Brooke, cuéntamelo. Respira hondo. Solían hablar de ti a tus espaldas, Tyler y Judith. Bromeaban diciendo que eras temporal, que con el tiempo se daría cuenta de que se merecía a alguien mejor. Se me hizo un nudo en la garganta. Dijo eso. Sí, susurró. Y no te estaba defendiendo. Él estaba participando. La habitación se desdibujó. Esta traición secreta anterior era más profunda que el insulto de Navidad. Fue deliberada, sostenida. Significaba que nunca se había puesto de mi lado, ni siquiera en privado. Brooke dudó. Hay más. Elena dijo que Judith intentó lo mismo con su novia anterior. La llevó a una crisis nerviosa. Tyler tampoco la detuvo entonces. Pieza a pieza, el rompecabezas se recompuso. La hostilidad de Judith no era aleatoria. Era estratégica. Y Tyler no era un espectador. Era cómplice. Esto no se trataba de una discusión o incluso años de incomodidad. Era un patrón más viejo que yo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté en voz baja. Porque lo amabas. Y no quería lastimarte a menos que estuvieras lista para verlo. Las lágrimas me picaron en los ojos. No por desamor, sino por reconocerlo. Había estado luchando por un matrimonio cuyos cimientos se habían roto mucho antes de que yo entrara en él. Después de colgar, miré mi teléfono. Tyler había vuelto a enviar un mensaje. Vuelve a casa cuando te hayas calmado. Tenemos que hablar de tu comportamiento. Se me escapó una risa amarga. Mi comportamiento. La verdad me golpeó con una claridad nítida. Nunca me había amado como necesitaba ser amada. Amaba la versión de mí que no desafiaba a su madre. Amaba el silencio, pero el silencio no es paz. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. La decisión ya no era emotiva. Era práctica, necesaria. No iba a volver. Addison ha decidido irse, pero Tyler está a punto de provocar una confrontación que pondrá a prueba su nueva determinación de una forma que nunca esperó. Al final de la tarde del día siguiente, volví al apartamento, no para volver, sino para recuperar las piezas de mí misma que aún guardaba allí. El edificio me resultaba desconocido, como si las paredes ya percibieran el cambio. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Tyler estaba dentro. Estaba de pie en medio de la sala, con las manos en las caderas, paseándose como un hombre esperando interrogar a alguien. Cuando me vio, sintió un alivio fugaz en su rostro, pero no de ternura. Más bien como el alivio de alguien que recupera el control de una narrativa que se le está escapando. Finalmente, dijo, asustaste a todos. Mamá está fuera de sí. ¿Por eso estás aquí?, pregunté. ¿Para guardar las apariencias? Apretó la mandíbula. Estoy aquí porque mi esposa se fue furiosa por nada. ¿Nada? Mi voz era firme. Tu madre me insultó públicamente y tú la apoyaste. Yo no la apoyé. Me mantuve neutral. Lo exageraste, como siempre. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de certeza. La neutralidad ante la crueldad es elegir un bando. Se burló. Suenas ridículo. Se instaló un silencio peligroso. Nuestro matrimonio había vivido en estos silencios, se había alimentado de ellos, había sobrevivido porque los había confundido con paz. Se acabó. Estoy aquí para empacar mis cosas, dije. Tyler dio un paso al frente. Addison, para. No conviertas esto en algo irreversible. Ya lo es. Me miró fijamente, la confusión se transformó en ira. Así que eso es todo. Te vas porque mamá te ofendió. No se trata de un comentario, dije. Se trata de años de comentarios que ignoraste. La forma en que te reíste de mí a mis espaldas. Su rostro palideció. ¿Qué? Elena te oyó más de una vez. Le dijiste a tu madre que era temporal, que estabas atrapada conmigo. Por un instante, el pánico se reflejó en sus facciones, rápido y desprevenido. Luego lo disimuló con indignación. Ella lo malinterpretó. La gente tergiversa las cosas. No, dije en voz baja. Tú tergiversas las cosas. La habitación se llenó de tensión. Se acercó, bajando la voz a una peligrosa suavidad. Si sales por esa puerta, no esperes que te persiga. No te lo pido. Parpadeó, desconcertado por mi calma. Fui al dormitorio y empecé a meter mi ropa, libros y documentos en las maletas. Él me siguió, rondando cerca de la puerta como una sombra incapaz de tocarme. Addison, te estás equivocando.
No, dije, cerrando la cremallera de una maleta. Cometí el error hace 5 años cuando confundí el silencio con amor. Me agarró la muñeca, no con fuerza, pero con la suficiente firmeza como para que me quedara sin aliento. No te vas. Algo dentro de mí se cristalizó. No miedo, poder. Solté el brazo. Sí, lo soy. Me miró fijamente, genuinamente atónito, como si nunca hubiera imaginado una versión de mí con límites lo suficientemente definidos como para romper con sus expectativas. En 1 hora, mis maletas estaban en el coche. Dejé mi anillo de bodas en el mostrador, no como símbolo de desamor, sino de cierre. Cuando salí, Tyler no me siguió. El clic de la puerta del apartamento detrás de mí fue definitivo. El silencio no es paz. Y alejarse de ese hogar silencioso fue como recuperar el aliento después de años bajo el agua. Addison ha escapado de la casa, pero la próxima llamada inesperada revelará una capa más profunda de la historia familiar y encenderá la siguiente fase de su transformación. 2 días después de mi estancia en el hotel, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Casi lo dejé sonar. Lo último que necesitaba era más ruido de la órbita de Tyler, pero la llamada no salía del buzón de voz. Algo, intuición o cautela, me hizo responder. «Addison», preguntó una mujer. «Sí, esto. Es Elena». Nos conocimos una vez en la barbacoa de Bradley. Su voz tenía una firmeza que no esperaba, como si alguien llamara con un propósito, no con curiosidad. «Escuché lo que pasó en Navidad», dijo, «y Brooke me dijo que te fuiste». Respiré lentamente. «Sí». «Me alegro», dijo simplemente. Su certeza me sobresaltó. Antes de que pudiera responder, continuó. «Hay algo que deberías saber, y te lo digo ahora porque por fin estás en un punto en el que podrías creerlo». Esa frase me aceleró el pulso. Continúa. «Judith le ha hecho esto a todas las mujeres con las que Tyler ha salido. En serio, dijo que las presiona, las aísla, las sabotea. No porque tengan algo malo, sino porque perder influencia sobre Tyler la aterroriza». Elena hizo una pausa y añadió. «A mí también me lo hizo». Me sentí erguida. «¿Tú y Tyler?» «Sí. Hace años». Dijo que aún no íbamos en serio. Pero Judith vio potencial y se lanzó al ataque. Ella le dijo que no era lo suficientemente ambiciosa. Luego me dijo que era demasiado ambiciosa. Susurró dudas hasta que él ya no supo qué instintos eran los suyos. Mi respiración vaciló. Él la dejó. Hizo lo que siempre hace, dijo Elena con suavidad. Evitaba el conflicto y la evasión se convirtió en acuerdo. Ahí estaba, el patrón. Limpio, condenatorio, innegable. Y no era solo el sabotaje, agregó Elena en voz baja. Dijo cosas sobre ti últimamente. Cosas crueles. Y Tyler no la corrigió. Asintió. A veces se rió. Un dolor agudo subió por mi garganta. No angustia, sino el escozor de darme cuenta de lo poco terreno que alguna vez había pisado. La voz de Elena se suavizó. No te digo esto para lastimarte, Addison. Te lo digo porque ojalá alguien me lo hubiera dicho. El silencio se extendió entre nosotros, no el silencio sofocante de la mesa del comedor de Judith. Este se sintió esclarecedor, instructivo. Gracias, dije. Las palabras no eran una disculpa, eran un reconocimiento. No fallaste, dijo Elena. Estabas destinado a perder desde el momento en que entraste en esa casa. Después de la llamada, me quedé en silencio, dejando que la verdad se asentara. La crueldad de Judith no había sido personal como alguna vez temí. Era formulista, predecible, nacida de una inseguridad tan profunda que envenenaba cada relación que su hijo intentaba construir. Miedo a la irrelevancia. Ese era el motivo principal de Judith. No la excusaba, pero explicaba su implacabilidad. Y Tyler, él había crecido aprendiendo que la paz significaba complacer a su madre, no proteger a la mujer a su lado. El silencio no es paz. Nunca lo había sido. Era sumisión disfrazada de armonía. Miré alrededor de la habitación del hotel, paredes lisas, lámparas desiguales, y sentí algo sorprendente. Alivio. Alivio de que la verdad hubiera salido a la luz. Alivio de que la máscara hubiera caído. La vida a la que me había aferrado nunca había existido realmente. No como la imaginaba. Ahora, por fin, podía elegir algo real. Con la verdad al descubierto, Addison se prepara para reconstruir. Pero Tyler no ha terminado de entrometerse, y su próximo movimiento subirá la apuesta de una forma que ella nunca esperó. Salir del apartamento fue como salir de un túnel largo y oscuro. Mi nuevo alquiler, pequeño,
soleado y maravillosamente tranquilo, se convirtió en mi refugio. Lo amueblé con lo mínimo. Una cama, una mesa, una silla mollida en la esquina. Lo suficiente para sentirme humana de nuevo. Me tomé 2 días libres en el trabajo, no para desmoronarme. Sorprendentemente, ya no quedaba mucho por desmoronarme, salvo para planificar los próximos pasos con la mente despejada. Solicitar el divorcio ya no era una decisión emocional. Era necesaria. Bloqueé el número de Tyler después de que enviara una serie de mensajes que alternaban entre la ira y la autocompasión, pero bloquearlo no lo detuvo. A la tercera mañana, se presentó en mi trabajo. Seguridad llamó antes de que llegara al ascensor. Señora, hay un hombre aquí que insiste en que necesita verla. Está agitado. Se me encogió el estómago. Esta era la tensión del entrepiso que no había previsto. Un último empujón de un hombre que nunca había soportado perder el control. En contra de mi buen juicio, bajé en el ascensor. Quería mirarlo a los ojos y terminar esto limpiamente. Estaba de pie cerca de las ventanas del vestíbulo, despeinado, paseándose. Al verme, se abalanzó. Addison, ¿qué demonios estás haciendo? Todo el mundo habla. Mamá está destrozada. Me has avergonzado. Su voz resonó con el viejo guión. Primero la culpa, después la culpa, siempre la vergüenza. Sí. ¿Qué quieres, Tyler? Pregunté. Quiero que vuelvas a Asa y dejes de hacer locuras, espetó. No. Dije con calma. No voy a volver. Parpadeó, aturdido por mi certeza. Estás abandonando tu matrimonio. Lo abandonaste hace años. Por fin dejé de encubrirlo. Abrió la boca y luego la cerró. Le temblaban las manos. Estás eligiendo a desconocidos antes que a tu propio marido. Alena no es una desconocida, dije. Es alguien que sobrevivió a tu madre, igual que yo. Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Ella te habló. Asentí y me lo contó todo, incluso lo que dijiste de mí, de que te reíste. Un músculo de su mandíbula se contrajo violentamente. Ella exageró. No, Tyler, dije en voz baja. Minimizzaste. Los de seguridad comenzaron a acercarse. No lo tocaron, pero estaban preparados para intervenir. Miró a su alrededor, repentinamente consciente del público. Mira lo que haces, siseó. Estás armando una escena. Solté un suspiro que sentí como si liberara lo último de su influencia. Ahora voy a terminar una. Me miró fijamente, sin comprender. No porque no me oyera, sino porque nunca había imaginado un mundo donde pudiera irme sin mirar atrás. Los de seguridad lo escoltaron fuera sin incidente. No peleó. No gritó. Simplemente parecía perdido. Pero estar perdido no es lo mismo que sentir remordimiento. De vuelta arriba, mis compañeros me recibieron con un apoyo silencioso. Sin preguntas inquisitivas, sin juicios, solo presencia. Esa misma tarde, llamé a un abogado especializado en divorcios, no para declarar la guerra, ni para castigar, simplemente para formalizar lo que ya había terminado. El silencio no es paz, y romper el silencio finalmente me había devuelto la voz. Con Tyler apartado de su vida diaria, Addison cree que lo peor ya ha pasado. Pero una carta de una figura inesperada despertará emociones que creía haber enterrado para siempre. Él sobrellegó 3 días después de la escena en mi trabajo. Sencillo, sin marcar, se deslizó por el buzón de mi apartamento como si no tuviera ningún significado. Casi lo tiré sobre el mostrador sin abrir. Entonces vi la letra. No era de Tyler, ni de una amiga, pero me resultaba familiar de una manera que me cortaba la respiración. Judith. La abrí con cuidado, preparándome para el veneno, la negación o la manipulación. Pero la carta era asombrosamente simple. Addison, te escribo porque sé que no me quedarán muchas oportunidades. Mi salud está fallando. No te pido que me visites ni que me perdones. Solo necesito que escuches esto. Me equivoqué. Te presioné porque no soportaba perder la atención de Tyler. Temía volverme irrelevante. Ese miedo me volvió cruel. Ha arruinado mucho más que tu matrimonio. Mereces algo mejor de lo que te di. Mejor de lo que él te dio. Espero que encuentres una vida libre de las sombras de esta familia. Judith, una disculpa. Clara. Sin forzar, lo suficientemente honesta como para no cuestionar su sinceridad, y sin embargo, no me hizo sentir triunfante. Me hizo sentir inesperadamente humana. Judith, una mujer que una vez tuvo el control absoluto de su hogar, se había convertido en una figura frágil que enfrentaba su propio legado. Leí la carta 2 veces más,
dejando que cada línea se asentara sin dejar que reescribiera el pasado. Esto no era reivindicación. Era claridad. Cuando Jonathan vino esa noche trayendo sopa porque decía que nunca comía bien cuando estaba estresada, me encontró sentada tranquilamente en el sofá, con la carta doblada a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, respondí. Ella se disculpó. De verdad se disculpó. Tomó la carta, la hojeó y asintió. ¿Y qué opinas al respecto? Pienso la pregunta con cuidado. Agradecida por la honestidad, dije, pero no me cambió. Mi sanación no dependía de ella. La mirada de Jonathan se suavizó. Eso es crecimiento. Sonreí levemente. Tal vez. O tal vez solo estoy cansada. Se sentó a mi lado. Ambas cosas pueden ser ciertas. Apoyé la cabeza en su hombro, dejando que la calidez del momento se instalara en las grietas que el pasado había dejado atrás. La disculpa de Judith no era la llave de ninguna puerta cerrada. Era simplemente reconocer la verdad sobre la que ya había construido mi vida. El silencio no es paz. Romper con el suyo me había liberado. Romper con el mío me había reconstruido. Más tarde esa noche, llegó un segundo sobre. Esta vez de Howard. Ver su nombre despertó algo inesperado. Curiosidad. La disculpa de Judith trajo claridad. Pero la carta de Howard traerá la última pieza de un rompecabezas que Addison nunca se dio cuenta de que necesitaba completar. La carta de Howard era breve. 4 líneas escritas con la letra pulcra y cuidadosa de un hombre que siempre había intentado ocupar el menor espacio posible. Addison, sé que te fallé al guardar silencio. Les fallé a muchos de esa manera. Lo que Judith hizo estuvo mal. Lo que Tyler permitió estuvo mal. Mi silencio contribuyó a que sucediera. Lo siento. Espero que la vida te dé la paz que nunca tuviste en nuestro hogar. Una disculpa, silenciosa, breve, pero contundente de una manera que Judith no había tenido. Judith admitió lo que había hecho. Howard admitió lo que no había hecho. La verdad combinada pintó una imagen más completa de la que yo jamás había tenido. Una casa mantenida a través del control, el miedo y la ilusión de que evitar el conflicto equivalía a la armonía. El silencio no es paz. Su carta lo demostraba más que cualquier otra cosa. Jonathan leyó la nota con el ceño fruncido. Ahora lo ve, dijo, pero verlo no borra lo que pasó. No, estuve de acuerdo. Pero tal vez lo explique. Howard siempre me había parecido un hombre perpetuamente encerrado en sí mismo. Su silencio no era malicioso. Era supervivencia. Vivir junto a una fuerza como Judith significaba elegir la quietud para evitar desatar tormentas. Una vez confundí esa quietud con neutralidad, incluso con amabilidad. Pero la neutralidad en un sistema de daño no es inofensiva. ¿Responderás?, preguntó Jonathan. Consideré la nota doblada. Sí, dije finalmente, no para absolverlo, sino para reconocer su honestidad. Así que le respondí, gracias por contactarme. Espero que tú también encuentres paz. Una sola frase fue suficiente. Esa noche dormí más profundamente que en semanas. No porque Judith y Howard se disculparan. No porque el pasado se sintiera resuelto, sino porque cada verdad que una vez había estado oculta, ahora salía a la luz. Y la verdad, incluso cuando duele, es más fácil de llevar que la duda. Por la mañana, abrí las persianas al suave sol invernal que se abría paso entre las nubes. Mi apartamento, todavía con pocos muebles, se sentía más luminoso. Ya no parecía un escape temporal, sino la arquitectura inicial de una vida real. Empecé a construir una rutina de nuevo. Trabajo, café, paseos por el río, llamadas con Brooke, momentos de tranquilidad con Jonathan. Mis días tenían estructura, no caos, propósito, no supervivencia. Sin embargo, la reaparición del pasado persistía en los confines de mi mente. La voz de Judith, suavizada por la edad y el arrepentimiento. Las frases de Howard, cargadas de culpa. Las advertencias de Elena. No eran fantasmas que me acechaban. Eran señales que confirmaban el rumbo que había elegido. No huía de algo. Caminaba hacia algo. Una noche, Jonathan me miró durante la cena y dijo, «Te ves más ligero». «Me siento más ligero». Admití. Es extraño. Es como si la historia finalmente terminara de contarse sola. Sonrió. O como si finalmente tomaras el control de la narrativa. Quizás ambas cosas. Aún así, la sanación no es sencilla. No llega en un solo momento ni en una sola carta. Se desarrolla a través de docenas de pequeñas decisiones. Descansar, reconstruir, confiar y, a veces, a través de un mensaje inesperado.
porque justo cuando la vida empezaba a sentarse de nuevo, llegó otro correo electrónico. Esta vez de Elena. El nuevo mensaje de Elena no trae más dolor. Trae una oportunidad que Addison nunca consideró. Uno que podría convertir su supervivencia en un propósito. El asunto del correo electrónico de Elena era simple. Un pensamiento dentro era un solo párrafo. Addison, he estado pensando en cuántas mujeres han pasado por lo que pasamos nosotras. Diferentes circunstancias, el mismo patrón de control y erosión emocional. Tienes una voz que la gente escucha. Si estás dispuesta, me gustaría hablar sobre colaborar en algo que pueda ayudar a otros a reconocer las señales antes. Avísame. Miré la pantalla, atónita. No por la invitación en sí, sino por el momento. Acababa de empezar a sentirme estable, con los pies en la tierra. La idea de hacer algo con mi historia me resultaba a la vez empoderadora y aterradora. Jonathan entró con 2 tazas de té, notó mi expresión y lo sentó. ¿Qué pasa? Elena quiere empezar algo. Algún tipo de recurso o grupo para personas que salen de relaciones emocionalmente manipuladoras. No reaccionó con vacilación ni preocupación, solo con un asentimiento lento y pensativo. Eso suena importante. ¿Lo es? Pregunté. ¿O es demasiado pronto? Jonathan sonrió. Addison, ya has superado lo más difícil. Compartir lo aprendido podría ayudar a alguien a salir antes que tú. Eso importa. Su confianza me tranquilizó. Le respondí a Elena. Hablemos. Nos encontramos en un café 2 días después. La última vez que la vi fue de pasada, años atrás, antes de que ninguno de los dos nos diésemos cuenta de lo enredados que estábamos en un patrón ajeno a nosotros. Ahora parecía más fuerte, con los pies en la tierra, con la mirada clara, y me di cuenta de que probablemente ella percibía el mismo cambio en mí. Me alegra que hayas venido, dijo. No estaba segura de poder ser útil, admití. Ya lo eres, respondió. Te fuiste. Eso por sí solo te convierte en alguien con quien los demás pueden identificarse. Hablamos durante casi 2 horas sobre patrones de control. Cómo comienza la manipulación emocional sutil. Cómo el aislamiento se cuela en las relaciones disfrazado de lealtad. La conversación fue como exhalar algo atrapado durante años. La gente no se da cuenta de que el silencio es una señal de alerta. Elena dijo, cuando el conflicto desaparece por completo, suele significar que una persona ha dejado de tener necesidades. Asentí. El silencio no es paz. Es rendición. Se inclinó hacia adelante. Exactamente. Y si podemos expresar eso a la gente, tal vez resuene. Al final de la reunión, teníamos un plan. Seríamos coautores de una serie de artículos. Una guía breve, clara y basada en la experiencia para cualquiera que cuestione la salud de su relación. Ni terapia ni instrucción, solo conocimiento compartido. Al salir del café, me sentí inesperadamente lleno de energía. Ayudar a los demás no reabrió mis heridas. Reforzó lo lejos que había llegado. Esa noche, mientras esbozaba el primer borrador, Jonathan me miró por encima del hombro y dijo, «Estás convirtiendo tu historia en un faro». Sonreí. Tal vez, o tal vez simplemente me niego a dejar que lo que pasó se desperdicie. De cualquier manera, se sentía bien. El trabajo de Addison comienza a ganar atención, pero un mensaje de un remitente desconocido amenaza con sacudir sus nuevos cimientos y poner a prueba su fortaleza. 3 semanas después de iniciar el proyecto con Elena, se publicó nuestro primer artículo Cuando el silencio no es paz. Primeras señales de erosión emocional. La respuesta fue abrumadora. Los comentarios llovieron. Los mensajes privados llenaron mi bandeja de entrada. La gente compartía sus propias historias, vacilantes al principio, luego con más audacia al darse cuenta de que otros entendían. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos, abrí un mensaje sin remitente, sin asunto, solo un párrafo. No me conoces, pero conozco a Tyler. Vi tu artículo. Y tienes razón. Nunca aprendió a proteger a nadie más que a su madre. Me fui antes de que las cosas se pusieran serias, pero vi lo suficiente para entender lo que sobreviviste. Me alegra que haya salido. Ten cuidado. No está manejando bien tu voz pública. Un extraño escalofrío me recorrió la espalda. No miedo, sino conciencia. Tyler siempre se preocupó profundamente por percepción. La idea de que mi historia, mi verdad, circulara públicamente dañaría la identidad que él había creado. Jonathan me encontró mirando la pantalla. Malas noticias. No exactamente, dije. Solo un recordatorio. Ladeó la cabeza. ¿Te está amenazando? No,
Pero alguien cree que está entrando en una espiral de desesperanza porque hablé. Jonathan apretó la mandíbula. Si vuelve a contactarte, avísame. O a las autoridades. Asentí. Pero, en realidad, la reacción de Tyler ya no tenía mucha fuerza. Unos años antes, la idea de que no lo manejara bien me habría sumido en una espiral de ansiedad. Ahora se sentía más como el clima, algo externo a mí, algo para lo que podía prepararme pero que no tenía que absorber. Aún así, el mensaje resaltaba un eco sin resolver dentro de mí. El miedo a que decir la verdad pudiera, de alguna manera, hacerme retroceder. Esa noche, releí todos los mensajes de apoyo que había recibido nuestro artículo. Cada uno contrarrestaba ese miedo. Esto me ayudó a ver lo que no podía nombrar. Pensé que el silencio significaba estabilidad. Ahora entiendo lo que estaba perdiendo. Gracias. Me voy mañana. Esas palabras me dieron con los pies en la tierra. Yo, mientras me preparaba para ir a la cama, me di cuenta de algo esencial. Lo que Tyler pensara, sintiera o resentiera no tenía nada que ver con la vida que estaba construyendo. Él podía desentrañar. Él podía resistir. Él podía negar. Ese era su viaje, no el mío. Jonathan me rodeó con su brazo. «Estás a salvo», murmuró. «Y estás ayudando a la gente». «Sí», susurré. «Lo estoy». Por primera vez, decirlo se sintió natural, no tentativo. Mi nueva vida no estaba definida por el escape. Estaba definida por la creación. El mantra ya no era solo una advertencia. Había evolucionado. El silencio no es paz. La voz es poder. Y tenía la intención de seguir usando la mía. Pero a medida que la influencia de Addison crece, llegará una petición inesperada. Una que la obligará a enfrentar la última pieza inconclusa de su pasado. Llegó tarde un domingo por la noche mientras terminaba las notas para el siguiente artículo con Elena. Mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz. Sin identificador de llamadas, solo desconocido. Supuse que era spam hasta que presioné play. Una voz frágil tembló a través del altavoz. Addison. Soy yo. Judith. Me hundí en el sofá. El pulso se me apretaba. Habló despacio, conteniendo la respiración. Me enteré de lo que estás haciendo. La escritura, la defensa. La gente habla, incluso aquí. Una leve exhalación. No llamé para sacar a la luz nada. Sé que mi disculpa llegó demasiado tarde. Sé que no puede borrar nada. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que oyera el leve zumbido del equipo médico de fondo. Me estoy muriendo, dijo simplemente. Y antes de irme, quiero preguntarte algo. No por mí, sino por Tyler. Se me encogió el estómago. No, en absoluto. Pero continuó antes de que pudiera borrar. Se está desmoronando. No lo admitirá, pero lo está. Mi enfermedad lo está destrozando. Pasé toda su vida enseñándole que no podía funcionar sin mí. Y ahora no puede. Otra pausa. No espero que lo ayudes. No le debes nada. Pero si te contacta, por favor, no dejes que te arrastre de vuelta a la vieja dinámica. Necesita afrontar su dolor, no entregárselo a otro. Esto me dejó atónito. Judith me pedía que no salvara a su hijo, que no regresara, que no me ablandara, que no fuera el amortiguador emocional que una vez había esperado. Era lo opuesto a todas sus exigencias. Su voz se desvaneció. Te lo digo porque tenías razón. El silencio no es paz. Tampoco para él. Construyó toda su vida en torno a evitar el conflicto. Y ahora no tiene dónde ponerlo. Un suave susurro, como un suspiro que se convierte en una confesión. No merecías lo que te hice, y lamento el daño que ayudé a causarle. Solo espero que no dejes que te use para evadir su propio juicio. Entonces el buzón de voz terminó. Me quedé paralizado. La habitación, de repente, demasiado silenciosa. No con miedo, no con dolor, sino con claridad. Judith no pedía redención. Ni siquiera pedía comprensión. Finalmente admitía el legado que había forjado. Jonathan entró desde la cocina con 2 tazas. ¿Todo bien? Le di el teléfono. Me escuchó, su expresión pasando de la tensión al asombro. Es inesperado, dijo. No cambia nada, respondí. No, asintió. Pero lo explica todo. Sí, lo explica. Judith no solo temía perder el control. Había convertido a Tyler en alguien que temía la independencia. Y ahora, con su desvanecimiento, se derrumbaba bajo un peso que nunca había aprendido a soportar. Pero esa carga no era mía. El silencio no es paz.
Y tampoco lo es rescatar a alguien que se niega a ayudarse a sí mismo. Borré su mensaje, no por enojo, sino porque había cumplido su propósito. La historia de Judith estaba llegando a su fin. La mía no. Pero la advertencia de Judith resulta profética. Porque al día siguiente, Tyler envía un mensaje que obliga a Addison a decidir con cuánta firmeza está dispuesta a proteger su nueva vida. El mensaje llegó a la mañana siguiente. Un simple mensaje de un número que no había visto desde que lo bloqueé. Addison, necesito hablar contigo. Es importante. Lo miré fijamente un buen rato. No por las palabras, sino por el momento. Judith me había advertido que esto podría pasar. Conocía a su hijo mejor que nadie. No respondí. En cambio, respiré hondo y colgué el teléfono. Pero 20 minutos después, apareció un segundo mensaje. Por favor, eres la única persona con la que puedo hablar. Esa frase en su día me habría conmovido. Antes, habría conducido a casa, me habría disculpado por respirar mal, habría intentado soportar el peso de un hombre que nunca sostuvo ni una pizca del mío. Pero esa era otra vida. Le escribí a Elena. Él me contactó. Su respuesta llegó al instante. Por supuesto que sí. Ten cuidado. Redirigir. No intervengas. Antes de que pudiera decidir qué significaba redirigir, sonó el teléfono. Tyler llamaba. Jonathan observaba desde la puerta de mi oficina. ¿Quieres que me quede? Sí. Dije. Respondí. ¿Qué quieres, Tyler? Una respiración temblorosa. Mamá se está muriendo. Sé que lo sabes. Es solo que no sé qué hacer. Tú. Debería recibir apoyo, dije. Amigos. Un terapeuta. No tengo a nadie. Espetó. Solo os tuve a ti, a mamá y a ella. Se le quebró la voz. Se va. Por un breve segundo, vislumbré al chico que debió haber sido. Le enseñaron que el amor significaba apego. Le enseñaron que el apego significaba posesión. Pero la compasión no es lo mismo que la obligación. Entiendo que estás sufriendo, dije. Pero no soy tu sistema de apoyo. Su respiración se aceleró. ¿Así que no te importa en absoluto? ¿Te marchaste y ahora? No. Lo interrumpí. Me importa que seas humano y que estés sufriendo, pero que te importe no me obliga a renunciar a mis límites. Se quedó en silencio, un silencio cargado y frágil. Mi madre te pidió disculpas, dijo finalmente. ¿Eso no significaba nada? Significaba que se entendía a sí misma, respondí. No deshizo el pasado. Exhaló bruscamente. Solo pensé que después de todo, al menos podrías hablar conmigo. Hablar no es lo que quieres, dije con suavidad. Quieres que alguien absorba tu dolor para no tener que enfrentarlo. Eso no es justo, susurró. Es la verdad, dije. Y la verdad es lo que has evitado toda tu vida. Otro silencio. Este se sentía menos enojado, más aturdido, como si nadie le hubiera hablado con franqueza. ¿Entonces qué se supone que debo hacer?, preguntó. Crecer, dije. Por tu cuenta. Su respiración se entrecortó. No sé cómo. No es mi responsabilidad enseñarte. No discutió. Esta vez no. Simplemente susurró, de acuerdo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono después, no conmocionada, sino extrañamente firme. Porque la llamada no se trataba de que él me hiciera retroceder. Se trataba de que yo reconociera cuánto había avanzado ya. Jonathan me abrazó. Lo manejaste con gracia. Yo lo manejé con límites. Lo corregí con suavidad. Sonrió. A veces pasa lo mismo, pero con el pasado finalmente contenido, surge una oportunidad, una que transformará el dolor de Addison en una plataforma mucho más grande de lo que jamás imaginó. Para la primavera, la serie que Elena y yo publicamos había cobrado impulso más allá de lo esperado. Una organización de defensa de las mujeres se puso en contacto con nosotros solicitando un taller, luego un centro de asesoramiento y luego un podcast. La gente no solo leía, sino que ansiaba comprender, así que Elena y yo aceptamos organizar un seminario en vivo. El silencio no es paz. Reconociendo la erosión emocional desde el principio. La noche anterior al evento, sentí una punzada de nerviosismo. Viejos vestigios de la mujer que una vez se disculpó por su existencia. Pero al subir al escenario junto a Elena, viendo filas de rostros que miraban hacia arriba con esperanza, no con juicio, algo se asentó en mi interior. Estas personas no estaban allí para verme encogerme. Estaban allí para aprender a no hacerlo. Elena comenzó con su historia. Concisa, poderosa, centrada en patrones, no en heridas. Luego hablé de la mía.
No describí el insulto navideño ni la confrontación en el trabajo. En cambio, hablé de las sutilezas, el debilitamiento gradual, la duda disfrazada de lealtad, los momentos en los que pensé que la paz significaba permanecer callada. Las dinámicas abusivas rara vez empiezan con fuerza. Se lo dije. Empiezan en silencio con un pequeño comentario que duele, pero que ignoras. Un pequeño límite que dejas pasar. Un silencio que eliges porque discutir se siente más difícil. Cabezas asintieron en toda la sala. Pero el silencio no es paz, dije. Es erosión. Y un día te despiertas y te das cuenta de que queda menos de ti de lo que recuerdas. Después del seminario, la gente hizo fila para hablar con nosotros. Algunos lloraron, otros nos dieron las gracias, algunos susurraron confesiones que nunca habían dicho en voz alta. Una mujer dijo, no me di cuenta de lo que estaba pasando en mi matrimonio hasta que te oí hablar. Me voy esta noche. Su voz no tembló. Irradiaba alivio. Este propósito comenzó a reconstruirme de maneras que la supervivencia por sí sola nunca lo había hecho. Más tarde, mientras Elena y yo recogíamos los materiales, sonrió. Se te da bien esto. Tú también. Deberíamos seguir haciéndolo, dijo. Talleres, artículos, tal vez incluso un libro. La idea me sobresaltó, pero en el buen sentido. Creo que sí, deberíamos. Cuando volví a casa esa noche, Jonathan me esperaba con la cena y las velas. Para celebrar, dijo con una sonrisa. ¿Celebrar qué? ¿Qué estás entrando en la vida que te corresponde? Me reí. ¿Tan dramático? Sí, dijo. Y no lo suficiente. Comimos. Hablamos. Y en un momento dado, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Convertiste el peor capítulo de tu vida en un salvavidas para otras personas. Eso es más que sanación, Addison. Eso es transformación. Lo miré de verdad. La amabilidad, la estabilidad, la tranquila confianza que nunca me hizo encogerme. Esta es la primera vez, dije en voz baja, que siento que no estoy reaccionando a mi pasado. Estoy forjando mi futuro. Y lo decía en serio. El silencio no es paz. La voz es poder. Yo había vivido la primera. Ahora estaba eligiendo la segunda opción. Pero a medida que la misión de Addison se expande, le aguarda un último encuentro, uno que cerrará el círculo de su viaje y le dará el final que nunca esperó. No esperaba volver a visitar a Judith. Su disculpa me había dado el cierre que necesitaba. Concisa, clara, sin manipulación. Pero cuando el centro de atención me llamó para notificarme que su condición había empeorado y que me había incluido, precisamente a mí, entre sus visitantes aprobados, sentí algo así como un tirón en mi interior. No era obligación, ni sentimentalismo, solo curiosidad por la pieza inconclusa que ella creía que aún existía. Jonathan no cuestionó mi decisión de ir. No te perderás, dijo. Ya no. El centro se sentía tranquilo, sobrio, como un lugar diseñado para aterrizajes suaves. Judith estaba recostada en la cama, envuelta en una colcha pálida. Su postura, antes rígida e imponente, se había suavizado bajo el peso del tiempo y la enfermedad. Cuando levantó la vista, la sorpresa se mezcló con el alivio. «¿Viniste?», susurró. Sí, me observó durante un largo instante, como si confirmara algo que apenas había empezado a creer. «Te ves fuerte», dijo. «Siempre lo fuiste». Simplemente no sabía cómo verlo. Me senté junto a su cama. «¿Por qué preguntaste por mí?». Su mirada se desvió hacia la ventana. «Porque quería decirte algo antes de irme. Algo que ni siquiera Tyler sabe». Esperé. Cuando me casé con Howard, ella empezó despacio. Yo era joven, insegura. Pensé que la única manera de importar era hacerme indispensable. Cuando Tyler nació, se convirtió en la prueba de que tenía un propósito. Me aferré a eso con demasiada fuerza. Su voz tembló. Temía la irrelevancia más que a nada. Cada mujer que se acercaba a él se convertía en una amenaza. Tú, Elena, otras. No lo estaba protegiendo. Estaba protegiendo la imagen de mí misma que me aterraba perder. Hizo una pausa, recuperando el aliento. No sabía cómo dejarlo crecer. Tampoco sabía cómo dejar que nadie creciera a su lado. Así que, en cambio, intenté encoger a las mujeres que entraron en su vida. No había excusa en su tono, solo honestidad cansada. Te vi intentarlo, continuó. Incluso cuando lo hice imposible. Ahora veo que nunca fuiste el problema. Lo estaba. Su confesión no me oprimió el pecho como esperaba. En cambio, creó una sensación de amplitud, como si una vieja y pesada puerta finalmente se asentara en su marco.
Espero, susurró, que hayas encontrado la libertad que nunca te di. La encontré, dije en voz baja. Y la estoy aprovechando bien. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Eso es muy bueno. Por un instante, la habitación se sintió en paz. No porque el pasado se hubiera reparado, sino porque finalmente había comprendido su forma. Me levanté para irme. Judith me tomó la muñeca. No me agarró, solo me rozó ligeramente. Gracias por venir, dijo. Significa algo. Asentí. Adiós, Judith. Cuando volví al pasillo, el aire se sintió más ligero. Los bordes del mundo, más nítidos. Entonces me di cuenta de que este no era un momento de perdón. Era un momento de liberación. El silencio no es paz. La voz es poder. La comprensión es libertad. Salí cargando con las tres cosas. Con la última confesión de Judith tras ella, Addison ahora enfrenta el último asunto sin resolver. Pregunta: ¿qué quiere que sea su vida a continuación? Después de visitar a Judith, algo dentro de mí cambió sutil pero inequívocamente. No fue una revelación dramática, sino más bien una realineación. Ya no me atormentaba. No huía. No reaccionaba. Había asumido plenamente la autoría de mi propia historia. Los talleres que Elena y yo impartíamos seguían creciendo. Cada sesión traía nuevas caras. Algunas temerosas, otras agotadas, muchas con una silenciosa esperanza. Al escuchar sus historias, me di cuenta de que los temas eran casi universales. Personas que confundían la represión con el compromiso. Personas que creían que la tolerancia era una virtud incluso cuando las borraba. Personas que enseñaban que el amor requería perseverancia en lugar de elección. Nuestro trabajo no se trataba solo de relaciones. Se trataba de identidad. Una tarde, después de una sesión en un centro comunitario con paredes amarillas brillantes y una máquina expendedora que zumbaba constantemente, Elena se volvió hacia mí y me dijo: ¿alguna vez imaginas dónde estarías si no te hubieras ido? Lo consideraba una versión reducida de mí misma, respondí. Alguien que seguía doblándose para adaptarse a la forma que otros le daban. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora yo creo mi propia forma. Jonathan también notó el cambio en mí. Una noche, mientras preparábamos la cena, dijo: ya no te preparas. Prepárate para el impacto, dijo. Para las críticas, para que alguien te diga que eres demasiado. Hice una pausa, con la cuchara suspendida sobre una olla hirviendo. No me di cuenta de que me detuve. Tú sí, dijo. Ahora ocupas espacio. Habla sin disculparte por existir. Sentí una calidez en el pecho. No porque él lo dijera, sino porque reconocí la verdad en ello. Mi vida se expandió de maneras que no anticipé. Un ascenso en el trabajo, una entrevista en un podcast, una invitación sorprendente para contribuir a un libro sobre resiliencia emocional. Pero el cambio más grande fue interno. Había dejado de vivir reaccionando a lo que me quebró y había comenzado a vivir en busca de lo que me construyó. Una noche, mientras revisaba un nuevo borrador con Elena, dijo: deberíamos escribir un libro completo. Levanté la vista bruscamente. Un libro, sí, una guía, unas memorias, ambas. Algo que diga lo que nadie nos dijo cuando lo necesitábamos. La idea me asustó y me emocionó. Fui a casa Y, se lo conté a Jonathan. No lo dudó. Definitivamente deberías hacerlo. Ya has cambiado vidas, Addison. ¿Por qué no amplificar eso? Me senté en mi oficina más tarde esa noche, con el cuaderno abierto, los dedos flotando. Entonces escribí la primera línea. El silencio no es paz. Esta es la historia de cómo aprendí a hablar de nuevo. Y el resto siguió, lento pero seguro. Como los primeros pasos de una larga caminata que finalmente estaba lista para dar. Mi vida ya no giraba en torno a escapar del pasado, sino a elegir el futuro. Deliberada y valientemente. Cada día se sentía como un ladrillo más en los cimientos que estaba construyendo. No solo por la estabilidad, sino por el significado. Los nuevos cimientos de Addison son fuertes. Pero un momento final aguarda, un cierre del círculo que definirá el núcleo emocional de su viaje. La llamada llegó 3 semanas después. Judith había fallecido tranquilamente mientras dormía. No figuraba como familiar, por supuesto, pero el centro me había incluido como cortesía. No por obligación, sino por reconocimiento. Cuando se lo dije a Jonathan, me tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. De verdad. Me siento harta, dije. Ni aliviada, ni triste, simplemente terminada. No hubo invitación al funeral, ni solicitud para asistir.
Incluso si la hubiera habido, no habría ido. Mi cierre ya había ocurrido en esa habitación silenciosa donde Judith compartió la verdad que había pasado décadas evitando. Aún así, caminé hacia el río esa noche, un lugar donde a menudo ordenaba mis pensamientos. El agua se movía con firmeza bajo el puente, indiferente a las historias que se arrastraban por encima. Recordé a la mujer que era cuando entré por primera vez en la casa de Judith, indecisa, esperanzada, ansiosa por pertenecer. Y recordé a la mujer que salió la noche de Navidad, conmocionada pero despertando. Ahora, de pie a la orilla del río, sentí la presencia de una tercera mujer, en la que me había convertido. Ya no la definía el dolor. No la moldeaba el silencio. No esperaba para que alguien validara su valor. Ella estaba completa porque se había construido así. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. La inscripción al taller volvió a alcanzar su capacidad máxima. Estamos ayudando a la gente. Addison. Realmente ayudándolos. Sonreí. Sigamos adelante. Respondí. Llegó otro mensaje. Este de mi editor en el grupo de apoyo. El esquema de tu manuscrito es hermoso. Cuando estés lista, finalicemos la estructura del capítulo. La vida que se desarrollaba a mi alrededor se sentía completamente abierta. No porque fuera fácil, sino porque era mía. Jonathan se unió a mí en el río poco después. Me rodeó la cintura con el brazo. ¿Quieres compañía? Siempre, dije. Vimos como el sol se hundía en el horizonte, proyectando una luz cálida sobre el agua. El mundo se sentía expansivo, como un lugar que me invitaba a seguir adelante. ¿Sabes? Dijo en voz baja. No solo sobreviviste a lo que pasó. Lo transformaste. Asentí. Todos sobrevivimos a algo. Pero la transformación, eso es una elección. Sonrió. ¿Y sigues eligiendo? Sí, lo hice. Y seguiría eligiendo. Cerré los ojos por un momento, dejando que el viento me acariciara piel. Entonces susurré las palabras que me habían guiado a través de cada capítulo de esta historia. El silencio no es paz. La voz es poder. Y entonces añadí la verdad final, la que me había ganado no con sufrimiento, sino reconstruyendo. Y elijo mi propia vida. Esas fueron las últimas líneas de la historia. No porque no pasaría nada más, sino porque todo lo que vendría después lo escribiría yo. No por el dolor, ni por el miedo, y mucho menos por el silencio. El círculo se había cerrado. Mi futuro se había abierto.